Una de las películas que yo estaba esperando que salga la secuela es Intensamente. No sé quiénes de ustedes ya vieron esa película, la película de Disney, de Pixar, creo, que es sobre las emociones. Una chica que descubre poco a poco sus sentimientos a través de circunstancias que pasan en su vida. Me gusta mucho esa película, no solo porque pues, la historia es muy bonita, sino porque revela algo muy importante, que son las emociones, ¿verdad? Y imagino que todos la han visto, y es cuando hay 5 emociones en ella, ¿verdad? Ella predominantemente es la alegría, pero también está la tristeza, el desagrado, el miedo, la ira, y todos estos 5 personajes hacen como un revoltijo en su cabeza. Y todo el tiempo, a través de una mudanza y lo que ella sufre, a través de este cambio en su rutina, provoca en ella. Pero parte de la película, que ya sé que todos vieron, es que a veces pensamos que es la alegría la mejor o el mejor sentimiento, ¿verdad? Y no, hay un montón de sentimientos. De hecho, la secuela, la Intensamente 2, trata de cuando ella está en la adolescencia y se unen otros sentimientos a ella, ¿verdad? Y me interesa saber cómo está nuestra mente. Y de hecho, esta película fue basada mucho en estudios psicológicos de cómo funcionamos. Pero básicamente lo que quiero hablar sobre hoy es sobre esos sentimientos que nos mueven. En la universidad una vez escuché un ejemplo que me gustó. Hay muchas formas de clasificarlo, pero la forma que yo lo entendí, me lo explicaron, es que los sentimientos responden hacia algo, ¿verdad? Los sentimientos responden hacia una situación interna. De hecho, yo leía en un artículo que me gustó también que los sentimientos son un lenguaje los cuales debemos de entender e interpretar. ¿Qué me está diciendo mi cuerpo a través de las emociones? Y por ejemplo, el enojo responde a un sentido de injusticia. Cuando algo nos parece injusto, nos enojamos. O la alegría nos responde a un sentimiento de juego. O por ejemplo, la tristeza es un sentimiento o una sensación de pérdida. O el enojo, bueno, el enojo ya lo dije, o el miedo es una sensación de peligro, ¿verdad? Y algo que veíamos en la película es precisamente cómo cuando se va la alegría y se va la tristeza de ella, ¿verdad? Y los demás, ella pues estaba en un estado un poco complejo. Y la importancia de la tristeza, ¿verdad? La alegría pensaba de que la tristeza no tenía nada que hacer, pero cuando se dieron cuenta que la tristeza tenía un lugar en la vida de la protagonista de la película, entonces empezó a funcionar todo. Y de esa precisamente quiero hablarte hoy, de la tristeza. ¿Será que nadie quiere estar triste? Es un sentimiento que muchas veces le huimos. Pero hablando de los sentimientos, o hablando de las consecuencias o el porqué de los sentimientos, la tristeza tiene una función. Todos tenemos emociones y no hay emociones ni buenas ni malas, ¿verdad? Algunos las hemos clasificado como no, la tristeza es mala, la alegría es buena, el enamoramiento es algo muy bueno, pero el enojo es algo muy malo y todos le queremos huir. Una vez escuché en una charla TED, a mí me gusta escuchar mucho las charlas TED, alguien que decía, yo no quiero que mis hijas sean felices. Y me llamó la atención porque es como, pues todos queremos que nuestros hijos sean felices. Pero ella después argumentaba, yo no quiero que sean felices. Yo quiero que cuando se tengan que enojar, se enojen ante algo de injusto. Yo quiero que cuando se sientan tristes, aprendan a vivir la tristeza y no la repriman, sino que la puedan pues vivir y la puedan llevar a cabo y desarrollar la tristeza en su vida. Y decía, y quiero que cuando tengan que reírse, se rían. Y me gustó mucho porque no decía, pensamos que solo la alegría y el gozo es el estado natural y estamos en la vida para ser felices, y el problema es que cuando no somos felices pensamos que no estamos viviendo o pensamos que estamos fracasando, y no. Hoy quiero decirte que los sentimientos es algo que son parte de nosotros, y la pregunta es, ¿qué sentimientos debemos de vivir en la iglesia? Estamos en la serie de Corinto, donde estamos estudiando algunos pasajes de las cartas de Pablo. Le escribe a esta iglesia, como hemos dicho en otras ocasiones, una iglesia, una ciudad bien polémica, bastante multicultural, bastante con muchos problemas morales, pero también con mucho liderazgo, por ser una de las ciudades más importantes. Pero Pablo escribía sobre también emociones, sobre sentimientos. Y muchas veces Pablo también exhortaba y amonestaba. Principalmente en las cartas de Corinto,
Pablo es muy enfático en regañar. Y cuando tú te sientes regañado, a veces no es bonito. A veces se siente tristeza porque sentimos que perdimos algo. Sentimos de repente culpa o sentimos arrepentimiento o sentimos muchas cosas. Y yo quiero hablarte hoy de la tristeza buena. ¿Existirá una tristeza buena que la iglesia debemos de vivir? ¿Será que en la iglesia solamente tenemos que procurar que todos estemos en gozo, que todos estemos disfrutando, que todos simplemente vayamos a comer, vayamos a celebrar, vayamos a tener coinonía? En Verbo Conexión estamos provocando mucho el podernos unir a través de los grupos en casa, a través de las actividades que hacemos fuera de los domingos en el hotel. Hacemos muchas cosas como para estar contentos. Pero ¿y qué de los demás sentimientos? ¿Será que como iglesia debemos de vivirlo? ¿Será que como iglesia debemos corregirnos? Y ahí viene la palabra que quiero traerte para hoy. Hebreos capítulo 11, verso 2 nos dice lo siguiente: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Y me gusta esta palabra que usa la NBI, entrenados. La disciplina es un entrenamiento y muchas veces no nos gusta, ¿verdad? Pablo no escribe Hebreos, algunos piensan que sí, pues no se sabe, pero el que escribe Hebreos menciona algo tan certero. La disciplina al inicio no es agradable, no causa alegría, no causa regocijo o bienestar, no, al principio, pero produce algo después. Y todos pensamos en el ejemplo de disciplina en el deporte, por ejemplo en el gimnasio. Hay gente que le gusta mucho ir al gimnasio, hay gente que está todo el tiempo, ¿verdad? Algunos para poder mantener una figura, otros para poder comer sin resentimientos y otros porque simplemente quieren estar saludables. Lo que sea es que cuando tú vas al gimnasio, te duele. Y duele, y el famoso dicho, si no duele no sirve, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el músculo, cuando tú trabajas, la forma en que crece es que se rompe. La forma en que... ¿Por qué duele? Porque cuando tú haces mucho esfuerzo, hay como ligamentos del músculo que se rompen, y cuando se rompe forma otro nuevo. Por eso es que crece. Entonces es necesario que se rompa. Y lo que hacen las pesas precisamente es, mientras tú estás trabajando las pesas, se rompe y después se vuelve más fuerte y puedes levantar más y puedes levantar más. Y entre más te esfuerces, más te va a doler. Pero luego de que te duela, trae un buen resultado, el resultado esperado. Y la Biblia está hablando específicamente de esto. Al final del entrenamiento de la disciplina, trae un motivo de gozo. Pablo compara en las cartas de Corintios, en de Corintios principalmente, ahora segunda de Corintios, él está hablando de algunos aspectos de la iglesia. La iglesia le estaba refutando muchas cosas, dentro de ellas que le pedían cartas de recomendación, que le empezaban a preguntar, ¿y tú quién eres? ¿Verdad? Y Pablo tenía que volverles a decir cosas que ya les había dicho tanto en presencia como por cartas, ¿verdad? De hecho, Pablo se refiere, aunque en la Biblia hay dos cartas, primera y segunda de Corintios, se cree que la carta a la que se refiere Pablo en segunda de Corintios no es primera de Corintios, es otra carta que se pierde, que no la tenemos, no hay evidencia, pero a que seguramente le escribía más cartas. Estas son de las que guardaron y ahora tenemos evidencia, pero Pablo escribía muchas cosas y algunas veces era duro para hablar, duro en sus cartas, y no todo se basaba en alegría. Pero Pablo les explica a la iglesia de que no todo es alegría. De hecho, les explica a ellos, a la iglesia, sobre Cristo. Parte del objetivo de las cartas de Pablo es mostrar el evangelio de Cristo aplicado a la vida de la iglesia en esa época. Y dentro de ello está la vida de Cristo. Cristo padeció, Cristo sufrió, Cristo sintió todos los sentimientos, ¿verdad? De hecho, pensemos en los 5 de Intensamente. Jesús sintió alegría, por supuesto. Lo acusaban de borracho, lo acusaban de glotón, lo acusaban de andar en fiestas. Y Jesús dijo, pues ahora no van a ayunar mis discípulos porque estamos alegres. Ya vendrá el tiempo que ayunen. Jesús también sintió enojo y voltea las mesas de los cambistas. Pablo también sintió tristeza y llora ante la tumba de su amigo Lázaro. Se conmovió profundamente. Jesús también siente, por ejemplo, el miedo cuando iba a morir en la cruz. Jesús siente todos los sentimientos.
¿verdad? Que podamos ver. Y de hecho siente desagrado cuando está con sus discípulos y le dice: ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Porque no hay modo que ustedes aprendan la lección. Jesús sintió todo. Y eso no está mal. Entonces, pero dentro de los sufrimientos es que Dios utilizó el sufrimiento de Jesús para exaltarlo a través de la cruz del Calvario. Fue Jesús en la cruz del Calvario donde fue justificado, donde fue enaltecido, donde todo fue glorificado en la cruz del Calvario, porque Él, padeciendo, después tuvo una recompensa. Y es el principio que Pablo les quiere enseñar. El sufrimiento es parte de la vida del cristiano. El sufrimiento es parte de lo que debemos de vivir. A veces no siempre va a ser bonito. No creas que en la iglesia siempre todo va a estar bonito. De hecho, me gustó un dicho que decía: no busques una iglesia cerca de tu casa, busca una iglesia cerca de la Biblia. Y me gustó porque a veces queremos solo la comodidad, o que nos traten bien, o que no nos confronten, o que nos den nuestros gustitos. Y a veces no siempre es así, y es por tu bien. Quiero leerte el capítulo 7 de 2 de Corintios, y quiero que veamos algunos principios de esto. Pablo, que los pongo en antecedente, Pablo pues era alguien que escribía cartas, exhortaba y confrontaba, ¿verdad? Y aunque 2 de Corintios es un poquito en otro tono, no tan regañadiente como primera de Corintio, Pablo en esta parte sí exhorta a algo que había pasado en una carta anterior. Y les voy a leer. 2 de Corintios 7:5 dice: cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflicto por fuera, temores por dentro. Y quiero pausar aquí. Miren este pasaje. Conflictos por fuera y temores por dentro. Pablo estaba muy claro de que las condiciones que suceden afuera, como los conflictos, genera algo interno en nuestras emociones, como los temores. El problema no es el conflicto, el problema es el temor. Como nos dicen: bueno, tú le tienes miedo a las alturas. Y otro responde: pues yo no le tengo miedo a la altura, le tengo miedo a la caída y al dolor que voy a sentir si me caigo. No es la altura lo que me da miedo, es lo interior. Entonces, Pablo en este versículo dice: yo he estado padeciendo. Cuando fui a Macedonia, estaba escribiendo: yo sufrí, ¿verdad? Nuestros cuerpos, hablaba de su cuerpo, de su carne, de sus emociones, toda su integralidad. Estaban cansados, no había descanso. Sin embargo, Pablo estaba pues procurando mantenerse en la comisión que Dios le había dado. Cuando Dios te llama a ti a una comisión, no creas de que todo va a ser bonito, no creas que todo va a ser descansado, no creas que todo va a estar bien. De hecho, Pablo sabía y estaba consciente de lo difícil que era su tarea. Sin embargo, sabía que Dios se lo había delegado a él porque podía hacerlo. Y en el capítulo 6, Pablo nos enseña algo importante. Quiero leértelo. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo que él había recibido de ustedes. Él nos habló del anhelo, de la profunda tristeza y de la honda preocupación que ustedes tienen por mí, lo cual me llenó de alegría. ¿Qué pasa aquí? Pues Tito llega a consolar en medio de esa situación en Macedonia, y Pablo recibe noticias de su iglesia de Corinto. Recuérdense que esta carta fue posterior a la primera de Corintios, y en la primera de Corintios lo regaña, y ahora dice: no, pues ya han cambiado, hay un fruto, hay algo evidente que había estado pasando en ellos. Y Pablo se alegra mucho. Y algo que se alegra, ojo con esto, él estaba triste, él estaba con conflictos, pero él se alegra de que ellos estaban tristes por la tristeza de Pablo. La iglesia también, como vieron, a veces tenemos conflictos por lo que pasa afuera, por lo que pasa adentro, pero también por lo que pasa por otros, ¿verdad? A veces hay tristezas por lo que estamos padeciendo, por los conflictos. A veces hay tristeza por lo que otros padecen, como en este caso Corintios sentía por Pablo. Pero también hay tristeza cuando se recibe una confrontación, ¿sí? Y en este mismo pasaje, versículos posteriores, Pablo menciona esa tercera tristeza, que es de la que hoy el Señor quiere hablarte y sembrar en tu corazón. Quiero leerte 2 Corintios 7, del 8 al 9. Dice así: si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, porque me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido.
Sin embargo, ahora me alegro no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Ok, Pablo está hablando de la tristeza que él padeció por estar cansado en su cuerpo. Pablo habla de la tristeza que ellos sintieran por él. Pero el versículo después dice, también me alegro por la tristeza que yo les provoqué por la carta que les envié. Y una carta que seguramente en el tono que Pablo escribía, confrontativa. Y la iglesia después de recibir ese mensaje dijo, ay, nos regañó. ¿Y qué provocó eso? Pues tristeza. Provocó dolor, provocó malestar, provocó que alguien se había entristecido. Pero esa tristeza, Pablo la aclara, es algo que Dios quiere. Y el mensaje que el Señor quiere darte es que hay una tristeza buena. Hay una tristeza que Dios aprovecha para hacerte crecer. Es como ese músculo que se fortalece, es como entrenamiento, esa disciplina que tú logras vencer. Y en este caso Pablo le dice, ustedes se sintieron tristes, pero al principio me dolió un poquito, pero después me alegré, porque sé que ustedes se entristecieron como Dios quería. Y dice esto, esa tristeza los llevó al arrepentimiento. Así como hay tristeza buena, hay tristeza mala. De hecho, en una de las situaciones que forman una tristeza muy extendida puede ser la depresión, ¿verdad? Por ejemplo, el luto, el luto significa cuando perdemos algo, no solamente la muerte produce luto, puedes perder el año de la universidad y te sientes luto, puedes sentir que perdiste a tu mascota y te duele, puedes sentir que perdiste tu billetera y te sentís mal, ¿verdad? O sea, el luto puede ser provocado por varias cosas, pero todo tiene un inicio y tiene un final. Cuando se extiende es que ese luto, esa tristeza, y ya no baja, se queda ahí como algo trabado en el sistema y no podemos descender. Esa tristeza no es algo que Dios quiere, pero sí que te sientas al recibir una confrontación que te pueda sentir triste por algo que Dios está haciendo crecer. A veces no es lo mismo la tristeza por la culpa que por el arrepentimiento. Cuando hacemos algo malo, nos confrontan y sentimos culpa, simplemente nos sentimos mal porque sabemos que está mal, pero no produce en cambio. Pero la tristeza buena que viene de Dios produce arrepentimiento. Y la tristeza después de eso trae un fruto muy bueno, que es lo que Pablo decía. No los hemos perjudicado con esa tristeza porque ustedes han crecido a base de la confrontación que recibimos. La tristeza que llama al arrepentimiento siempre va a ser una tristeza buena. Y te termino de leer esos dos versículos que dice así. Versículo 10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. En todo han demostrado su inocencia en este asunto. ¡Wow! Miren cómo Pablo termina diciendo, ¿qué ha provocado esa tristeza de Dios? Ha provocado en ustedes un cambio radical. Y decía, ustedes ahora ya están empeñados en hacer la voluntad de Dios, en pedir perdón, en no velar por la injusticia. O sea, hizo un carácter en ustedes. Y esa tristeza produce algo que viene de Dios, produce un crecimiento. Pero también en el versículo 10 enfatiza que hay una tristeza que produce muerte. Una tristeza que te da de bajón y que no lo ves como que sea de parte de Dios. Y quiero resaltar en esto, no evitemos la tristeza, no pensamos que en la iglesia no nos vamos a poner tristes. Identifiquemos que la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento. Ya sea que nos la causen o que la causemos, porque recuérdense que el apóstol Pablo decía, me sentí un poquito mal porque les puse tristes. Al principio lo decía, ¿verdad? En el versículo 8, me sentí como que tal vez no hubiera enviado esta carta. Y tal vez tú en la iglesia estás discipulando a alguien y creo que tal vez no tendría que haberle dicho esto porque se ofendió, se enojó, ¿verdad? Creo que tu vida está desordenada en esto, creo que tu cuerpo está en esta parte, creo que tu vida, según mi criterio delante del Señor, basado en la palabra, por supuesto, te voy a confrontar. Pero parte del discipulado que queremos provocar en nuestra congregación, en nuestra familia y en la iglesia de Cristo es que nos confrontemos en amor, es que nos hagamos crecer. Y eso va a producir tristeza, pero que la que viene de Dios, la tristeza buena, para que al final veamos el fruto de Dios. Y digamos, como el apóstol Pablo decía,
Ustedes han sido inocentes en todo esto. O sea, ustedes han logrado superar después de esa tristeza. No tenemos que vivir en tristeza, pero sí busquemos esos momentos en los que Dios me está disciplinando, en la que Dios me está hablando y en la que Dios me está ayudando a crecer. Existe una tristeza buena, es la que Dios nos da a través de nuestro crecimiento. Y si hayas superado un área en tu vida, si has superado algo en tu vida, al final de cuentas pues vendrá otra que te hará una lucha y posiblemente te sentirás triste, pero eso es bueno delante de Dios. Así que te quiero invitar a que no le huyas a la tristeza y que cuando pases por esto sepas de que no es eterno, es pasajero, y que el fruto, si te arrepientes, será muy bueno. Y déjame orar por ti para que cada vez que recibamos esta tristeza o provoquemos esa tristeza, sea siempre controlada por Dios. Te doy gracias, Dios, por este mensaje, por tu palabra, Señor, y porque tanto en la iglesia de Corinto como ahora, Señor, podemos vivir, Señor, esta parte. Y que a veces, Señor, la confrontación que vivimos en amor puede producir tristeza. Pero queremos, Señor, sentir esa tristeza que produce arrepentimiento para que podamos ser salvos, Señor, y que produzca una salvación. Queremos que en nuestra iglesia tengamos la madurez suficiente para que podamos entender de que no todo es alegría, de que no todo es enamoramiento, de que no todo es positivo, entre comillas, sino que tú, Señor, obras aún en las condiciones más complicadas, como lo vivió el apóstol Pablo, como lo vivió la iglesia en Corinto, en medio de una ciudad tan compleja, tan llena de falta de moral, tan llena de idolatría, pero que ahí, Señor, sufrieron y luego crecieron. Queremos ser una iglesia como Corinto, que creció y que daba un ejemplo en todo lo que hacía, con un gran empeño y con una gran solvencia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Piden ustedes gozo, pero también tristeza de la buena. Que Dios les bendiga.